esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema con el cual deseo expresar la condición en la que muchos se encuentran o nos encontramos. Lo he titulado Cuando estés bajo presión. Cuando estés bajo presión. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10:13 de la siguiente forma: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo sé que cantidad de personas en algún momento leyeron este versículo donde Pablo advierte y dice: señores, yo sé que a ustedes no les ha sobrevenido, obviamente también a Pablo, ninguna tentación, ninguna situación que no sea humana. Pero Pablo subraya y dice: pero fiel es Dios. Qué importante, y creo que de eso vamos a hablar, que en medio de la presión que podamos estar enfrentando, viviendo, podamos entresacar y recordar la fidelidad de Dios. En esa fidelidad, Él dice que no nos dejará ser tentados más allá. Tengo buenas noticias para ti. Dios no permitirá que seas tentado más allá de lo que realmente puedas soportar, puedas resistir. Yo sé, y los expertos en esto así lo apuntan, que es inevitable fracasar cuando se quiere hacer algo, cuando uno quiere aprender. La única forma de no fracasar es nunca intentar nada. Pero las personas que de una u otra manera intentan, emprenden, inician algo, es obvio que de repente saboreen el fracaso. A esas personas yo quiero hablarles porque cuando llegan esos momentos de fracaso, es a lo que llamamos esa presión. Vivir un momento donde se perdió, donde hubo equivocación, donde uno dice, como la canción, volví a tropezar y de nuevo con la misma piedra. Y entonces esos momentos de presión son bastante violentos. Leyendo a Santiago, en su capítulo 1, versículo 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mira qué tremendo esto. Santiago dice que en medio de las pruebas más adversas es clave mantener el gozo, y mantener el gozo en medio de las pruebas obviamente es todo un reto, es todo un desafío mantener ese gozo, un estado de gozo que no tiene que ver únicamente con carcajadas o sonrisas, sino que tiene que ver con no perder propósito aún en medio de la presión, de los momentos donde la presión se siente más que nunca. Ahora, hay por lo menos 3 maneras de nosotros reaccionar frente a la presión. La primera, están los que en medio de la presión se endurecen. Sí, se endurecen. Esa es importante subrayarla. Se endurecen. Les pasa exactamente como el huevo cocido, ¿sí? El huevo comienza a cocerse
y el agua comienza a ponerse demasiado caliente, que equivaldría a la presión, el calor, la adversidad, y entonces lo que él hace adentro es endurecerse. Pero sabes que Salomón en Proverbios 28:14 habla de ese endurecimiento y dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. O sea, frente a la presión, la posición más sabia no es endurecernos, no es encapsularnos. Entonces, cuando una persona se endurece, se encapsula, pierde el gozo, pierde la visión de que Dios es fiel y que va a estar ahí para ayudarle. Entonces, esas personas lo que hacen es guardar, ¿sí?, rencor, es sufrir a solas. Eso es lo que experimentan y se torna más complicado o hace más trágica ese transitar por los momentos de presión que están viviendo. Guardar y sufrir a solas es parte de ese endurecimiento, según nos expresa el sabio Salomón. Pero está el segundo tipo de personas, y son los que se desmoronan. Los que se desmoronan. Similar, en otras palabras, a la papa caliente que se deshace. Si se pone a cocinar la papa y comienza el agua a calentarse, y diferente al caso del huevo, que el huevo se endurece, entonces la papa comienza a desmoronarse. O sea, el calor, la presión, la situación vivida hace ahora ese efecto, y lo que hace la persona es que se desmorona, se deshace y comienza sencillamente a quedar en pedazos con su actitud, su forma de hablar y su forma de vivir. Efesios 6:13 nos aporta lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Mira qué tremendo. Las personas que les ocurre lo que le pasa a la papa caliente, que se desmoronan, son personas que durante el transcurrir de la vida, pues no se alistaron con esa que llama Pablo la armadura de Dios, y por eso se desmoronan, porque dice que cuando se tiene la armadura de Dios, dice que podamos al final de haber pasado toda una situación complicada, poder estar firmes. Y en tercer lugar están los que transforman su entorno. Ese es el tercer tipo de personas, los que transforman su entorno. En otras palabras, ese transformar su entorno es parecido a la bolsa de té. Cuando el té se echa en agua caliente, entonces el agua que la rodea, el agua que está allí justo sosteniendo todo ese calor, toda esa presión ante esa bolsa de té, nunca más vuelve a ser la misma, porque la bolsita de té comienza a dejar salir todo su sabor o su color, y así pasa con ese tipo de personas. Miremos cómo dice Santiago en su capítulo 1, versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, a los que le aman. Las personas que bajo momentos de presión, lo que sencillamente procuramos hacer con la ayuda de Dios es transformar nuestro entorno. A esas personas el Espíritu Santo
les llama bienaventurados. Así los califica el Espíritu Santo. Y yo creo que tú eres una de esas personas. Este año ha sido un año de bastante presión. En todo el mundo, todo tipo de persona, no importando la edad ni el estrato social, tampoco la situación intelectual, no importando la experiencia que se tenga, este año ha sido un año donde la presión ha sido al máximo. Y allí necesitamos ser como esa bolsa de té que transformamos, que permeamos todo nuestro entorno, y esas personas que su tendencia es hacer eso porque, bueno, por eso caminan de la mano con Dios, por eso aman a Jesús, por eso lo tienen a Él, creen en su palabra, porque en medio de la presión podemos dar de lo mejor. A esas personas el Espíritu Santo las llama bienaventuradas. ¿Y qué si abordamos un poco aquel momento de máxima presión que vivió nuestro querido Maestro, nuestro amado Señor Jesucristo? Lo describe de la siguiente forma Lucas en su capítulo 23. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Mira qué impactante esto. Ese fue el momento de máxima presión que vivió nuestro amado Salvador. Aquel momento cuando, pendiendo del madero del Calvario, llevaba todo el peso de nuestros pecados, toda la culpa, lo horrible de lo que hayamos hecho, Él lo llevaba allí. Era el momento de más presión. Lo injuriaban. Dice la Escritura que arrancaban pedazos de su barba, que lo desafiaban, le decían: bueno, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí y bájanos a nosotros también. Entonces la presión cada segundo era más intensa, era más extrema. En otras palabras, el agua era más caliente en esos minutos y segundos cruciales de la vida de nuestro amado Salvador. Pero Jesús no se endureció, no se encapsuló como hace el huevo cuando lo cocinan. Jesús tampoco se desmoronó como le ocurre a la papa cuando se expone a un agua demasiado caliente. Jesús estaba bajo la máxima presión, y en ese momento de máxima presión fue capaz de sacar su verdadero sabor, su verdadero color. Fue capaz de expresar de qué estaba hecho, para qué había venido. Y entonces allí, delante de todos y bajo esa máxima situación de dolor y presión que estaba viviendo, fue capaz de decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y de esa, permítame usar así entre comillas, bolsa de té, salió nada más y nada menos que el gran sabor del perdón, el color del perdón. Yo te pregunto y quiero animarte a que entiendas hoy más que nunca que tu vida y la mía está diseñada por Dios para pasar quizás por los momentos más difíciles de presión que podamos haber experimentado, pero que es ahí, en esos momentos de presión, donde estamos llamados a imitar a Jesús, como decía Pablo: imítenme a mí como yo imito a Cristo.
¿Te imaginas qué sucedería si cuando estás en esos momentos de presión tan terrible puedes expresar perdón? ¿O puedes pedir perdón? ¿O puedes pedir disculpas? ¿O puedes dibujar otra oportunidad? ¿O pedir otra oportunidad? ¿O puedes sencillamente reconocer que te has equivocado? Ustedes y yo somos como esa bolsa de té que frente al calor más terrible, frente a la presión más extrema, estamos llamados no porque brillemos como luz, con luz propia, sino porque tenemos dentro nuestro nada más y nada menos que al Espíritu Santo, y estamos llamados a sacar de aquello que Él nos dio, de ese sabor de salvación, de perdón, de amor que Él nos dio. No te canses de sacar de lo mejor de ti, de eso que tienes ahí dentro tuyo, puesto por Dios. ¿Qué tienes dentro tuyo? Tienes gozo, tienes paz, tienes benignidad, bondad, templanza, tienes carácter, tienes visión, tienes vida abundante. Estás hecho y estás diseñado de parte de Dios y con la ayuda de Él para algo mayor que aquello que has visto hasta el día de hoy. Yo quiero unirme contigo y darle gracias a Dios, porque no importa lo caliente del agua, no importa lo fuerte de la presión, lo importante es que Dios está con nosotros y está para que expresemos de parte de Él lo mejor, aún en los momentos de mayor presión. Señor, quiero agradecerte por hablarme en este día, pedirte perdón por aquellos momentos cuando quise endurecerme y encerrarme en mí mismo. También perdóname por aquellos momentos cuando me desmoroné y aún llegué a decir que tú no existías. Pero quiero darte gracias, porque contigo puedo ser como esa bolsita de té, que puedo expresar lo mejor que tengo, porque tú me lo has dado. Y eso mejor que tengo es tu amor en mi vida. Gracias, Señor, por amarme y asistirme y sostenerme en estos momentos de presión tan extremos, pero que junto con mi familia pasaremos al otro lado y cantaremos victoria. Gracias, Padre, por tanto amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.